Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, profesor, y también buenos días a todos los que nos están viendo. En este video vamos a presentar algunas propiedades, definiciones de cuadriláteros y también definiciones de circunferencias y círculos. En ese video me acompaña Danitza Paz. Buenos días. También me acompaña Fabián Martínez. Por acá, buenos días. En ese video también nos acompaña Juliet Alexandra. Hola, buenos días. Y también nos acompaña Alejandro Morán Delgado. Listo. Y también mi persona, Fabián Daniel Jaramillo. Y bueno, empezamos. Para poder hablar acerca de todos los tipos de cuadriláteros, tenemos que primero hablar acerca de los cuadriláteros. Un cuadrilátero es la unión de cuatro segmentos tales que dos de ellos se pueden intersecar solamente en sus puntos extremos y no son puntos colineales. Entonces, ¿qué nos está diciendo la definición? Aquí tenemos un cuadrilátero. Como pueden verlo, esto es un cuadrado exactamente, pero un cuadrilátero es más que un cuadrado. Aquí tenemos otros ejemplos, como lo podemos apreciar aquí. Estos también son cuadriláteros. Entonces la definición también dice de esta manera, ¿no? Tenemos puntos adyacentes, que son los puntos cercanos. También tenemos los puntos opuestos, como por ejemplo aquí B es opuesto a C. También tenemos los ángulos que serían opuestos. Por ejemplo, el ángulo que está en el vértice C es el opuesto al ángulo del vértice B. Y los adyacentes serían los que están cercanos, como por ejemplo el ángulo A está cercano al ángulo C. Y también tenemos los lados opuestos, por ejemplo el segmento A y el segmento C es opuesto al segmento B y al segmento D. Y también tenemos otra definición que serían las diagonales. Las diagonales serían que unirían los puntos opuestos, que serían C y B, aquí como lo podemos apreciar en este cuadrilátero. Un cuadrilátero puede llamarse convexo o no, dependiendo de lo siguiente. Sea A, B, C y D un cuadrilátero, tendremos que si los vértices adyacentes, si el segmento que contiene los vértices adyacentes del cuadrilátero están en una recta, la recta que determina al plano, el cual lo divide en dos semiplanos, deben estar los otros dos vértices adyacentes en un mismo semiplano, como es este caso. El segmento DC está en el semiplano determinado por la recta AB que contiene el punto C. Estos dos vértices pertenecen al mismo semiplano, por lo tanto, este sería un cuadrilátero convexo. Ahora, en este caso de acá, tenemos, por ejemplo, el cuadrilátero EFGH, la recta que contiene el segmento GH, divide el plano en dos semiplanos de tal manera que uno contiene el punto E y el otro al punto F. Como están en semiplanos opuestos, sería un cuadrilátero no convexo. Ahora, vamos a hablar de los paralelogramos, que constan de dos segmentos AD y BC congruentes, paralelos, al igual que sus otros dos lados opuestos, que serían AB y DC. También las propiedades de los paralelogramos nos dicen que los ángulos opuestos, sea el ángulo ABC y el ángulo ADC, son congruentes. Asimismo, los otros dos ángulos, que sería el ángulo A y el ángulo C, serían congruentes. Ahora, las diagonales de los cuadriláteros, sea por ejemplo el segmento AC y el segmento BD, las diagonales del cuadrilátero, este punto aquí, esta intersección, la llamaremos punto medio, el punto medio de los cuadriláteros. Ahora, para hallar la altura, o para definir la altura, mejor dicho, simplemente sería, tenemos un cuadrilátero, o sea, el cuadrilátero ABCD, la altura sería el segmento que une a la base con un punto de acá.
Esa sería la altura de un paralelogramo. Ahora sí seguimos con la definición de los rectángulos. Un rectángulo es un cuadrilátero paralelogramo, como nos había dicho nuestro compañero, pero tiene una gran diferencia. Todos sus lados son congruentes y también paralelos, ¿no? Al igual que los otros lados de este cuadrilátero, ¿no? Pero también hay una cosa que tenemos que tener en claro, que el rectángulo tiene aquí como ángulos de 90 grados cada uno, o sea, todos son de 90 grados. La única diferencia es que los lados opuestos y los otros lados opuestos no son igualmente de la misma medida. También podemos definir otras cosas. Por ejemplo, hay una propiedad que dice que si un paralelogramo tiene de grado 90 grados, entonces es un rectángulo. Aquí como lo podemos ver. Entonces, si nosotros suponemos que tiene 90 grados un paralelogramo, entonces inmediatamente podemos definir que es un rectángulo. También hay un teorema que dice que un paralelogramo es un rectángulo si y solo si sus diagonales son congruentes. También es un paralelogramo si es que tiene así diagonales que son congruentes. O también al revés, que si sus diagonales son congruentes, aquí como lo podemos ver, entonces es un rectángulo. Otra diferencia es que nos hubiera dicho así, de esa manera. Entonces ya sería difícil de que fueran congruentes. Y tenemos también un colorario que dice, todo rectángulo, el punto de intersección de sus diagonales equidista de sus cuatro vértices. Tenemos aquí un punto de la intersección de las dos diagonales, que serían DFG y EH. Entonces aquí tenemos un punto medio. Entonces, ¿qué nos dice el colorario? Que si hay un punto medio, entonces estas son la medida EA, la medida EAG, la medida de A hasta H y la medida de A hasta F, entonces son iguales. Aquí podemos apreciarlo. Bueno, entonces ahora continuamos con cuadrados. La primera propiedad nos dice que los lados AB, BC, CD y DA son iguales, que todos estos lados son iguales. Por medio de este ejemplo voy a ir explicando las propiedades. Entonces, nos dice que el segmento AB es paralelo con el segmento DC. Y del mismo modo, AD es paralelo con el segmento BC. Entonces, tenemos el segmento AM, que es igual a L raíz de 2 sobre 2. Entonces, por definición de paralelograma, nos dicen que la diagonal mide L, o sea, es de A a C. La diagonal completa mide L y raíz de 2. Entonces, esta es la diagonal de B, bueno, que también se identificaría como la diagonal AC. Entonces tenemos que el segmento DE DE es igual a la medida del segmento EB. Entonces, por esto tenemos que el segmento DE más el segmento EB es igual al segmento DB. Entonces, haciendo operaciones, las operaciones pertinentes y básicas, tenemos que la medida del segmento DB es igual a 2 veces el mismo segmento DE. Bueno, haciendo operaciones nos da que pues comprobamos que efectivamente es igual a L raíz de 2 sobre 2. Entonces, por asterisco, la medida del segmento EB es igual a L raíz de 2 sobre 2. Entonces, voy a demostrar que es equilátero, que significa que sus lados son iguales. Entonces tenemos el segmento AB por hipótesis y comprobaremos por teorema de Pitágoras que esto se cumple. Entonces, la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento AE elevado a la 2 más la medida del segmento EB sobre 2. Reemplazando y haciendo operaciones tenemos que la medida del segmento AB es igual a L. Por definición de paralelograma, tenemos que como el segmento AB es paralelo con DC, entonces la medida del segmento DC es igual a L. O sea que DC y AB son iguales. Entonces comprobamos que es un equilátero. Entonces ahora comprobaremos que es un equiángulo. Tenemos el ángulo de 45 grados, el ángulo
CDB y ADB. Entonces tenemos que esto es 45 grados. El ángulo ADC es igual al ángulo beta más el ángulo gamma. Entonces tenemos la medida del ángulo ADB más la medida del ángulo BDC, que estos dos nos dan 45 y la suma nos da 90 grados. Por un teorema visto en clase, tenemos que los ángulos adyacentes a la base son congruentes. Por este teorema decimos que los ángulos son iguales. Entonces el ángulo de ADC, que sería este, ADC sería este ángulo, y el ángulo ABC sería este ángulo, miden 90 grados por el teorema visto en clase. De manera similar, podemos demostrar que el ángulo DAB y el ángulo BCD son congruentes. Continuamos con rombo. Sea ABCD 4 puntos no colineales. El rombo de vértice A, B, CD lo denotamos con este triángulo ABCD o BDAC o CABD. Es la unión de los segmentos AB, BC, CD y AD. Tiene las siguientes propiedades. Primero, las diagonales son bisectrices. Quiere decir que estas diagonales de aquí van a cortar este ángulo en dos partes iguales, al igual que el ángulo de acá, el ángulo de acá, el ángulo de acá. Otra de las propiedades es que los lados opuestos son paralelos. El lado AD con el lado BC, el lado AB y el lado DC. Los cuatro lados son iguales. Estos cuatro lados van a ser iguales. Las diagonales de rombo forman cuatro triángulos rectángulos. Este triángulo de aquí, este de acá, este de acá y este de acá, los cuales son congruentes. Las dos rectas son perpendiculares. Nos da a conocer que se van a formar ángulos de 90 grados. La suma de los ángulos adyacentes es igual a 180. Esta suma de estos dos ángulos es 180, al igual que la suma de estos ángulos son 180. Las bisectrices se cortan formando ángulos rectos. Como lo habíamos dicho, se van a cortar aquí formando estos ángulos rectos. Para demostrar mejor las propiedades de rombo, tenemos el siguiente teorema. En un rombo, las diagonales son bisectrices y son perpendiculares. La hipótesis ABCD es un rombo. La tesis, la recta AC y la recta BD son perpendiculares. Tenemos también que los ángulos ABD, ADC, ADB, DBC son congruentes y los ángulos DAC, CAB, DAC, ACB son congruentes. Tenemos que estos lados de aquí son iguales. También tenemos que este segmento con este segmento es congruente, este segmento con este segmento van a ser congruentes. Esto lo tenemos porque las bisectrices se bisecan, dándonos así un punto del centro. Por tanto, DO, OB son congruentes, AO y OC son congruentes. Por tal, los lados AB, BC, CD y DA van a ser congruentes. Por tanto, los cuatro lados del rombo son iguales. De aquí, por el criterio lado, 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 vamos a tener que se van a formar este triángulo, este triángulo, este triángulo y el triángulo de acá, los cuales son congruentes. Al tener que estos triángulos son congruentes, también vamos a tener que los ángulos de aquí van a ser congruentes con los de acá, los ángulos de acá van a ser congruentes con los de acá. Y los de aquí, del centro, también son congruentes. Entonces hemos comprobado esto. Ahora vamos a comprobar que la recta AC y la recta BD son perpendiculares. Entonces tenemos acá la siguiente. Como sabemos que estos dos ángulos de aquí miden 90 grados y este también mide 90 grados, al sumarlos nos van a dar 180 grados, que sería un ángulo llano. Esto es igual a la medida del ángulo DOC más la medida del ángulo BOC, que sería 180 es igual a 2, la medida del ángulo DOC. Esto lo podemos denotar como 2M de OC, porque como estos son congruentes, estos dos triángulos, entonces nos quedaría 2M ángulo de OC. Entonces,
ponemos 180 dividido entre 2. Lo que está multiplicando acá lo pasamos a dividir. M ángulo DOC. Por tanto, nos quedarían 90 grados, que es igual a la medida del ángulo DOC. Al tener un ángulo de 90 grados, estamos diciendo que las dos rectas, estas dos rectas de aquí, son perpendiculares. Bueno, continuamos hablando acerca del trapecio. Es un cuadrilátero que está conformado por dos lados que son laterales, que son los que están en amarillo, ¿sí? Dos lados paralelos, que se los conoce como la base mayor y la base menor. ¿Sí? Estos desde luego no son congruentes, porque de llegar a ser congruentes lo que obtendríamos como resultado sería un cuadrado. Y tenemos también la altura. La altura es el segmento que se determina desde un vértice hacia un punto de la base mayor, de manera que haga perpendicularidad. En la clasificación del trapecio encontramos lo que es el trapecio isósceles. Sí, que el trapecio isósceles, entre sus características está que tiene sus lados laterales congruentes. Por otro lado, una de las particularidades del trapecio isósceles es que sus ángulos inferiores son congruentes. Y en el mismo sentido, los ángulos superiores, me refiero al ángulo A y al ángulo B, también son congruentes. Otra de las propiedades dice que si nosotros trazamos unas diagonales entre vértices opuestos, obtenemos diagonales que son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Y finalmente, obtenemos que al trazar un segmento entre los puntos medios de la base menor y la base mayor, este va a formar perpendicularidad con respecto a ambas bases. Continuamos con el trapecio escaleno, que entre sus rasgos que tiene todos sus lados son diferentes, es decir, que no va a haber un par de lados que sean congruentes. Y por ende podemos decir pues, que todos los ángulos internos son diferentes, porque los lados son diferentes. El trapecio rectángulo, de sus particularidades está que todos sus lados son diferentes y forman dos ángulos rectos que son dos ángulos rectos interiores. Bueno, ahora pasamos al tema de círculos y circunferencias. Entonces, una circunferencia es una línea curva, plana y cerrada, ¿no? Dicha curva contiene puntos uno tras otro, están tan juntos que parecen que es una línea continua, pero está contenida por puntos. Estos puntos se encuentran a la misma distancia del centro, que es el punto A. Entonces la circunferencia tiene elementos como diámetro, radio, centro, cuerda, arco, semicircunferencia, y también cuenta con rectas como la tangente y la secante, que son dos rectas que vamos a manejar a continuación. Entonces también tenemos el círculo. ¿Qué es el círculo? El círculo es todo aquello que está limitado de la circunferencia, es todo lo que está dentro de la circunferencia. Entonces, este tiene elementos como semicircunferencia, sector circular, segmento circular, y bueno, eso todo, sería todo lo que tendría como definición. Entonces, a continuación, seguiremos con los subtemas. Listo. En una circunferencia que tenemos, por ejemplo, el punto C y el punto B, puntos opuestos de la circunferencia. Si nosotros trazamos una recta cuyo segmento BC esté contenido en la recta BC, y pues BC son los puntos opuestos, obtendríamos el diámetro de la circunferencia. Luego, así, el diámetro dividiría a la circunferencia en dos semicircunferencias. También, si tenemos el diámetro de una circunferencia, el diámetro cabría pi veces dentro del perímetro de la circunferencia. O sea que este punto que va de menos 4 a 4 alcanzaría 3.141519 veces aproximadamente en el perímetro de la circunferencia.
Ahora seguiremos hablando de la definición de esta vez de los arcos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta figura? Tenemos una circunferencia que tiene contenido dos puntos que serían C y B, ¿no? Y estos puntos pertenecen a la circunferencia, pero también tienen que ser tales que no sean un diámetro. Entonces, esto no puede ser. Entonces, tienen que ser así o de esta manera. Vamos a denotarlo por el momento así. Entonces, tenemos dos diferentes arcos que vamos a denotar. Primero, arco menor y luego el arco mayor. ¿Cuál sería el arco menor? El arco menor del círculo, determinado por los puntos C y B, bueno, sería un conjunto el arco menor. ¿Cuáles serían? Primero los dos puntos que están aquí y la intersección del arco menor CAB y de todo el círculo. Entonces la intersección sería este arco que está aquí, el pequeño, que sería el arco menor. Y para definir el arco mayor, sería los dos mismos puntos y todo, y bueno, y sería el ángulo exterior de CAB y la circunferencia. Entonces, la intersección de todo eso sería todo este arco mayor. Entonces, ¿qué podemos sacar aquí de propiedades? Por ejemplo, A y B son puntos extremos de los ambos arcos. Eso quiere decir que el arco menor y el arco mayor tienen en común estos dos puntos que vemos aquí. Y de aquí también podemos sacar un teorema. Entonces dice, tres puntos no colineales determinan un único arco que los contiene. Entonces imaginemos que solamente tenemos los puntos C, D y B. Y bueno, y entonces el teorema nos dice, bueno, entonces vamos a formar una circunferencia desde el punto A, tales que estos tres puntos estén contenidos en la circunferencia y tal que D está en el interior del ángulo CAB. Eso. Y entonces así podríamos comprobar. Hay otra definición que dice, porque si estuviera fuera, entonces no estuviera cumpliendo que estuviera aquí entre C, D y B. Si está aquí, entonces el teorema se cumple. Entonces, esto sería la definición de los arcos. A continuación vamos a ver lo que tiene que ver con ángulos inscritos, ¿sí? Pero para esto también es de gran importancia hablar acerca de los ángulos centrales. Un ángulo inscrito es aquel ángulo, ¿sí?, que tiene su vértice sobre la circunferencia, ¿sí? Y se dice que la medida de este ángulo sería la mitad de la medida del ángulo que intercepta. Por otro lado, el ángulo central tendría su vértice sobre el centro del círculo y su medida sería igual a la del arco que intercepta. ¿Ok? A continuación, vamos a mirar lo que tiene que ver con el ángulo inscrito sobre una semicircunferencia. ¿Qué dice este ángulo? Dice que nosotros, pues una semicircunferencia es aquella que está delimitada por el diámetro. Entonces, a nosotros determinar un ángulo sobre esa semicircunferencia, sí, sea donde sea que movamos el punto B, siempre vamos a obtener un ángulo recto. Y si lo miramos por la parte de ángulos inscritos, también sería igual, porque el ángulo que intercepta son 180 grados. Y pues desde luego, entonces la medida del ángulo inscrito sería la mitad, que son 90. Por acá son los ángulos inscritos en un mismo arco. Como podemos mirar, estos ángulos son congruentes. ¿Por qué? A pesar de que tienen un vértice diferente sobre la circunferencia, el arco que interceptan es el mismo. Entonces, de esto podríamos deducir pues, de que sus medidas son las mismas, son congruentes. Es decir, la mitad de la medida del arco que interceptan. Y finalmente, un ejemplo donde se aplican estos conocimientos de ángulos inscritos, ¿sí? Sería que cuando dos rectas paralelas cortan a un círculo, los arcos que se obtienen, estos son congruentes. Entonces, si ya sabemos que los arcos son congruentes, entonces podemos concluir que los ángulos también son de la misma medida, porque estos tendrían la mitad de la medida del ángulo que intercepta.
Ángulos circunscritos. Un ángulo circunscrito es aquel cuyo vértice está fuera de la circunferencia y cuyos lados son tangentes a la misma. Este es el vértice. ¿Listo? ¿Cuáles son las propiedades? Formado por dos tangentes, la tangente A con la tangente B. Tiene un ángulo exterior formado por las dos tangentes. Aquí se forma el ángulo exterior. El segmento AP y BP son las tangentes las cuales van a ser congruentes. El arco mayor ARB con el arco menor AB van a sumar 360 grados. Los ángulos interiores, estos ángulos de aquí, también van a sumar 360 grados. Estos ángulos de aquí con el de acá son rectos, serían 90, 90 más 90, 180, y los de acá sumarían otros 180, sumando así 360. Vamos por el primer teorema. Dos tangentes a una circunferencia que pasan por un mismo punto P, externa a la circunferencia y con puntos de tangencia en A y B, respectivamente, cumplen que la medida del segmento AP es igual a la medida del segmento BP. Del centro vamos a trazar dos vértices, CA y el vértice CB, y un segmento CP, dándonos así estos dos triángulos congruentes. Como estos son triángulos congruentes, tienen este lado CA, CB, los cuales son iguales porque son vértices de la misma circunferencia. El segmento CP va a ser la hipotenusa de los dos triángulos, dándonos a entender que son triángulos congruentes. Por tal razón, el segmento AP y el segmento BP son congruentes. Tenemos el otro teorema que dice, si desde un punto P externo a la circunferencia se dibujan tangentes a la misma y se dibujan radios a los puntos de tangencia, el segmento que une el centro de la circunferencia y el punto P bisecan el ángulo formado por las dos tangentes y el ángulo formado por los dos radios. ¿Listo? Entonces, como sabemos que estos son congruentes, vamos a tener que CP es la mediatriz del segmento AB. Porque P es equidista al punto A y equidista al punto P, y C es equidista al punto A y equidista al punto B, que es el método que utilizamos para trazar la mediatriz de los segmentos. ¿Listo? Y por último, la medición del ángulo exterior. El ángulo exterior es igual al arco mayor menos el arco menor sobre 2. Aquí tenemos un ejemplo. El ángulo alfa es igual a ARB menos AB sobre 12. Esto es alfa es igual a 220 grados menos 160 grados sobre 2. Alfa es igual a 60 sobre 2 y alfa nos quedaría midiendo 30 grados. Bueno, ahora continuaremos con tangente. Se llama recta tangente a la recta que toca una circunferencia en un único punto llamado punto de tangente, que sería este. Entonces, la primera propiedad nos dice que teniendo una circunferencia y teniendo un punto centro, nos dice que se va a trazar una tangente y dicha tangente va a tocar un punto. Entonces van a tener un punto en común que se va a unir con el radio y con la intersección de la tangente y de la circunferencia. Entonces, al hacer esto, vamos a obtener un ángulo de 90 grados. La propiedad 2 nos dice que al tener una circunferencia, vamos a tener, como siempre, un punto centro y vamos a tener dos puntos en cada extremo de la circunferencia. Al hacer esto, podemos trazar dos tangentes. Aquí tenemos visualmente con dos rectas naranjas. Entonces, al trazar estas dos tangentes, tenemos que vamos a encontrar una bisectriz que va a pasar, va a tener un punto de intersección con las dos tangentes y va a pasar por el centro de dicha circunferencia que anteriormente hemos trazado. Entonces, aquí desmontamos con el punto A. Entonces, al hacer esto, ¿qué va a pasar en el punto de intersección con la tangente 1, la tangente 2 y la bisectriz? Vamos a tener un ángulo pues de 95 grados o cualquier número. Entonces tenemos como propiedad número 3
que nos dice que al trazar dos circunferencias, dos círculos, vamos a tener un punto de intersección, ¿no? Vamos a tener un punto de intersección y, como siempre, vamos a tener su centro, el centro de la primera circunferencia y el centro de la segunda circunferencia. Al hacer esto, ¿qué va a pasar? Vamos a trazar una tangente. Entonces, vamos a tener una bisectriz. Entonces, al hacer esto va a pasar por los puntos medios de las dos circunferencias, que, bueno, en este caso denotamos punto H y punto J. En la cuarta y última propiedad nos dice que al tener dos puntos, en esos dos puntos va a pasar una circunferencia, ¿no? Entonces, al tener una circunferencia, los dos puntos que teníamos anteriormente van a formar parte de la circunferencia. Al realizar esto, vamos a tener punto centro y una mediatriz. Vamos a tener una mediatriz que en este caso la denotaremos como mediatriz del punto D y del punto C. Esas serían las cuatro propiedades. Y hasta aquí este video. Muchas gracias por su atención, profe, y también muchas gracias por la atención también los que están viendo este video. Entonces, ya nos vemos en otra ocasión. Ya nos vemos. Adiós. Chao, profe. Gracias.